cosas grandes para ti y para toda tu familia. Amén. Ayer hemos tenido un tiempo maravilloso con los niños, 36 niños que han sido tremendamente tocados por el Espíritu Santo de Dios y estamos muy agradecidos. Pero acompáñenme en una oración como siempre, acompáñenme a ponerme siempre delante de Dios para que Él tome control de cada palabra que se diga, de la enseñanza y por sobre todo que siempre la palabra cale en lo más profundo de su corazón y siempre la lleve a la aplicación. Amén. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos las gracias por este domingo. Ya estamos prácticamente pasando esta quincena de octubre. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en el nombre de Jesús, una vez más necesito esconderme detrás tuyo, Espíritu Santo de Dios. Sin ti nada soy y nada puedo hacer. Yo necesito desesperadamente tu presencia, bendito Dios. Necesito, Señor, que tú te muevas con poder mientras esté dando la palabra. Sé tú sanando, sé tú liberando, sé tú, bendito Dios, Señor, restaurando, animando, fortaleciendo a la iglesia, Señor. Necesitamos una iglesia fuerte, resiliente en estos tiempos y tú nos estás dando un mensaje a la iglesia cada domingo. Señor, necesitamos una iglesia preparada para todo y en todo, Señor. Gracias, Señor, porque declaramos que hoy día domingo nos iremos con una convicción en nuestro corazón que tenemos que ser fieles siempre a ti. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén y amén. Un fuerte aplauso a Dios una vez más porque Dios es fiel. Amén. Ya saludó a su hermano que está al costado. Aproveche de saludarlo, bendígalo, dele su abrazo, dele su bienvenida a esa hermana. Bendiciones ahí. Perfecto, qué bueno es cuando nos encontramos. Los que están atrás, por favor, pasen un poquito más adelante. Acá hay sitios, no estén tan atrás, pasen un poquito más adelante mientras van llegando las demás personas. Amén. Sabe que tenemos que, el servicio empieza 9 en punto de la mañana. Bien, estamos en una serie, puede tomar asiento por favor, estamos en una serie de enseñanzas de las cuales otra vez más estoy muy emocionado porque hemos empezado a partir de la semana pasada a dar una enseñanza llamada Vuelve. ¿Cómo se llama? Vuelve. Dicta a tu costado, vuelve. Y yo creo que si usted le dice que está a su costado, vuelve y ha estado la semana pasada, entiende de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque la semana pasada hablamos acerca de los mensajes del libro de Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias. Y se habló, así es, qué bueno, de la iglesia, el mensaje de la iglesia de Éfeso. Y básicamente nos centramos en el tema del primer amor y aprendimos algo, que el primer amor no se pierde, como muchas veces decimos, se ha perdido el primer amor. No, el primer amor no es que se pierde, uno abandona el primer amor, que es muy diferente, ¿verdad? Pero también nos dio, así como también vino la felicitación de parte de Dios a esa iglesia, dijo, eres perseverante, eres fiel, sabes discernir entre lo bueno y lo malo. Era una iglesia, pues obviamente, que sacaban pecho en esa época. Éfeso eran los mejores, los expertos en todo, pero había algo en contra de ellos, que habían perdido su primer amor. Y eso es suficiente. Ya lo demás pierde sentido, toda la experiencia, el conocimiento. La iglesia de Éfeso tenía como 40 años ya de existencia para ese entonces. Sin embargo, Dios les dijo, tengo algo en contra tuya, que has abandonado tu primer amor. Entonces la persona puede estar físicamente en la iglesia, puede tener muchos años, pero su corazón hace tiempo que ha abandonado ese primer amor a Dios. Y cuando hablamos de primer amor a Dios, también dijimos que no se trata
del hecho de que, sí, yo recuerdo cuando llegué a la iglesia en el año 1995 y qué bonito yo servía al Señor. No se refiere específicamente a ese primer amor, se refiere específicamente cuando Dios dejó de ser tu prioridad. Cuando Dios era todo para ti y tú estabas dispuesto a dejar lo que sea con tal de poner a Dios primero. Pero a veces pasa el tiempo y nos llenamos de mucho conocimiento, de mucha experiencia, de mucho ministerio, pero menguamos en ese grado de amor y fervor que teníamos al comienzo. Y eso es lo que estaba demandando el Señor en la iglesia de Éfeso. Pero nos dio la receta también. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerda de dónde has caído. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Cuál fue el momento en que todo estaba bien y de repente se quebró algo? Y hasta el día de hoy estás con eso en tu corazón. El Señor te dice lo segundo, arrepiéntete. Esa palabrita como que a muchos no les gusta. Pero el Señor dice arrepiéntete. ¿Y qué cosa es arrepentirse? Cambiar de actitud. Porque si no sería solamente remordimiento. Remordimiento, estoy triste 20 segundos, hasta lloro inclusive, pero sigo haciendo lo mismo. Y lo tercero que nos dijo que es el mensaje central de todas estas enseñanzas es vuelve. Amén. El Señor te está diciéndote vuelve. Pero hoy día vamos a ver el segundo mensaje que le da a la siguiente iglesia. Primero fue a la iglesia de Éfeso, una iglesia grande, fuerte, pero ahora viene el mensaje a la iglesia de Esmirna. Diga usted Esmirna. Ahora, lo bueno de todo esto es que estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Muchos creyentes no les gusta leer el libro de Apocalipsis porque les da miedo. Oiga, al contrario, el libro de Apocalipsis es un libro que nos está más bien confirmando que realmente vamos a terminar en victoria total. Y leía una historia, dice que había un ejército de soldados que estaban a punto de enfrentarse en una guerra, pero estaban atemorizados porque el otro ejército era más numeroso, tenía armas de última tecnología, estaban realmente preparados, estaban realmente, como si los veían muy poderosos. Y ese ejército estaba que temblaba, pero su rey no tenía temor. Le decía, oiga, no tengan temor. Y el rey, para tratar de alguna manera de animarlos a ese ejército, le dice, miren, yo tengo una moneda mágica acá. Y esta moneda mágica nos va a decir si vamos a ganar o vamos a perder. Entonces todo el ejército dijo, ya rey, en un lado está la imagen de un águila y en otro lado está la imagen de un oso. Si sale águila, es que vamos a ganar la guerra. Si sale oso, es que vamos a perder. Y entonces el rey agarra la moneda y la lanza. Inmediatamente, ¿qué creen que sale? Sale águila. Y dice, ¿sabe qué? Vamos a ganar la guerra. Y el ejército dijo, wow, vamos a ganar la guerra. Y de todo lo desanimado que estaba, salió, enfrentó al otro ejército y lo hizo papilla. Lo venció completamente. El rey al final les dice, le saca entre comillas la moneda mágica y le dice, miren esta moneda. En ambos lados estaba la cara del águila. O sea que por un lado, o sea por el otro, siempre íbamos a vencer. Y esa es la misma actitud que tú tienes que tener cuando lees la palabra de Dios y aún cuando lees el libro de Apocalipsis. No te asustes, no te amorices. Por donde veas, por donde lo leas, el Señor te está diciendo, iglesia, tú vas a salir victoriosa y vas a salir vencedora. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios porque siempre vamos a salir victoriosos. Siempre vamos a ganar la guerra. Bueno, ¿y cómo era la iglesia de Esmirna? Le cuento un poquito. Esmirna estaba al norte de Éfeso. La distancia que había entre Esmirna y Éfeso
era aproximadamente unos 50, 56 kilómetros, la distancia que hay entre Sullana y Piura, más o menos. Esa es la distancia que había entre Éfeso y Esmirna. Esmirna estaba al norte y Esmirna también era una ciudad fuerte económicamente hablando, era prácticamente la competencia de Éfeso. Ambas ciudades se caracterizaban por un desarrollo económico, mercantil, pero ambas ciudades también estaban plagadas de paganismo, de adoración a ídolos. Dijimos que en Éfeso, ¿a quién adoraban? A Diana de los Efesios o a Artemisa en la versión griega. Ellos a quien adoraban, a Cibeles, la diosa Cibeles era la diosa de la iglesia de Esmirna. Por lo tanto, ambas iglesias compartían muchas similitudes. Eran idólatras, eran paganas, tenían un poderío económico ambas ciudades, ambas competían entre sí, ambas estaban ubicadas en lo que es el actual país de Turquía, en Asia Menor. Pero sin embargo, Dios también tenía una palabra para ellos. Y vamos a ver lo que realmente Dios tenía hacia esta iglesia. Recuerden que el apóstol Juan estaba exiliado en Patmos y Dios le da un mensaje para estas iglesias. Ahora, esta iglesia, como les digo, era tan pagana como la de Éfeso. Y miren lo que les dice. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, no sé si está por ahí, versículo 8 y 11. Escuchen bien, dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Está hablando de Jesús. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Este es el mensaje. Sé fiel. Diga usted, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. El mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje diferente al de Éfeso. Acá vemos que Dios definitivamente resalta unas cualidades, presenta a la iglesia de Esmirna de una manera diferente, porque eso me encanta, porque realmente Jesús trata con nosotros de manera diferente. Tú no puedes pedir que Dios trate contigo de la misma manera que trata con tu hermano o con tu hermana. Por eso que siempre digo que tenemos que ser auténticos en nuestra relación con Dios. No imites lo que otros, las experiencias de otros. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios. Dios trata de una manera especial y diferente contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo está demostrando porque el trato que le da a Éfeso es diferente al trato que le da a Esmirna. ¿Por qué? Porque son iglesias diferentes. Lo mismo pasa con nosotros. En este caso Jesús está diciendo, yo soy el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Es por eso que son palabras de Jesús a través del apóstol Juan. Él está hablando, pero le da la felicitación. ¿Y cuál es la felicitación? Como dijimos la semana pasada. Qué lindo, y eso creo que puede servir para consejería, ¿no? Primero felicitas, ves las partes buenas, las cosas buenas que hace la persona, pero también es bueno la confrontación, pero en amor. Y decirle, mira, todo está bien de ti, pero hay algo que no está bien. Pero también al final viene como es la dirección, la receta. Y mira lo que le dice el Señor otra vez en el versículo 9. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Ahora, tú dirás por ahí, y esto es bueno aclarar,
O sea que estaban en una situación mala económicamente. No necesariamente, y te lo vamos a demostrar durante la enseñanza, la prédica. Después le dice en el versículo 10, le dice, no tengas miedo, escucha bien iglesia, no tengas miedo de lo que estás por sufrir. El Señor nos está dando una advertencia. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. O sea, está hablando a futuro. Y finalmente viene la dirección que le dice, sé fiel ¿hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Una semana más? ¿Un año más le voy a dar a Dios? No, sé fiel hasta la muerte. ¿Cuánto dicen amén? Sé fiel hasta la muerte. Pero así nomás, Señor, no. Y yo te daré la corona de la vida. Hay recompensa, obviamente, cuando uno es fiel, pero hay recompensa mayor cuando uno permanece fiel. Dile que está a tu costado, permanece fiel. Esta iglesia de Esmirna, al igual que la de Éfeso, eran iglesias que estaban situadas en una sociedad muy terrible. O sea, era muy complicado abrir una iglesia en Éfeso, en Esmirna, porque era una sociedad completamente perdida. Pero a diferencia de Éfeso, a Esmirna la perseguían. O sea, cada vez que veían salir a los creyentes de Esmirna, se burlaban, los perseguían. Hoy por hoy en el mundo hay muchas iglesias, amados hermanos, en el mundo que están siendo perseguidas de una manera terrible. Vaya usted en internet y se va a encontrar pues que en muchos países iglesias están siendo perseguidas, gente está siendo asesinada por su fe. Y el Señor, este mensaje a las 7 iglesias no es un mensaje histórico, no, es un mensaje actual. Porque el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que lo que tenemos que ver que actualmente es la realidad de muchas iglesias en el mundo. Y el Señor nos está advirtiendo. Por eso dice, el que tenga oídos, que oiga. Pero la iglesia no es, como siempre digo, el local. Diga usted, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Y el Señor te está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Y te está diciendo, no tengas miedo por lo que vas a sufrir. ¿Qué pastor voy a sufrir? ¿Y quién te dijo que esto era un paraíso? En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Ah, yo pensaba que la semana pasada iba a ser mi última aflicción de mi vida. No, te viene otra. ¿Cuántos salieran por eso? Pero el Señor te dice, es algo temporal. No va a durar para siempre. 10 días nomás. Esos 10 días, no sé. Cuando tú estás en una prueba fuerte, hasta los segundos los sientes eternos, ¿verdad? Pero ¿quién nos da la fortaleza para pasar esa prueba? Dios. Ahora, esta iglesia había sido fiel, fiel. Sin embargo, a pesar de eso, estaba siendo atacada. Y el Señor lo que nos está diciendo es que seamos fieles hasta la muerte. Pero también nos está diciendo, volvamos a ser fieles. Porque yo creo, amados hermanos, que, y siempre lo sostengo esto, que después de esta gran prueba que pasamos en el mundo, de esta pandemia, muchos dejaron de ser fieles. Y el mensaje de Dios es, vuelve a ser fiel. Tenemos que buscar volver a ser fiel. Como nos habló la primera semana, vuelve a tu primer amor. Pero no solamente eso, vuelve a ser fiel. Y el Señor nos le está dando la dirección, pero ¿hasta cuándo? Hasta el final. Mira, no se trata de ser fiel por un tiempo, ni por un año, y aún cuando digas tengo 20 años. No, no, no. La fidelidad se ve cuando es hasta el final. Y siempre les digo esa frasecita que yo mismo me la repito a mí. No importa cómo empiezas, sino cómo terminas.
Escuché decir una vez una persona hace muchos años, decía, pero yo he sido fiel, Patrick, me dice, yo he sido fiel. Él estaba tomando una decisión completamente equivocada para mi entender. Pero yo decía, pero ¿cómo vas a estas alturas del partido? ¿Vas a hacer esto? Pero yo he sido fiel. Pero en ese momento no se me ocurrió decirle, sí, pero no se trata de que hayas sido fiel. Se trata de que tienes que mantenerte fiel. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuándo va a salir cuándo va a salir realmente a la luz la fidelidad? Justamente en los momentos de sufrimiento. ¿Cómo se va a probar nuestra fidelidad? En la adversidad, en el sufrimiento. Ahí es donde todos, acá no hay favoritos, yo no, porque yo soy pastor. No, 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 no. Así tengamos el título que queramos. Todos vamos a ser probada nuestra fidelidad en la adversidad, en el sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la iglesia de Esmirna se mantuvo fiel a pesar de que pasó todo tipo de pruebas. ¿Y qué pruebas pasó específicamente la iglesia de Esmirna? Número uno, pobreza, porque le dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Pero estuve también revisando esto, escudriñando, además de la enseñanza, y cuando le está diciendo a la iglesia de Esmirna, que le dice, a pesar de tu pobreza, aunque tú eres rico, porque espiritualmente esa iglesia era rica, espiritualmente, pero económicamente no. Pero ojo, no era una iglesia pobre económicamente porque eran unos ociosos o porque quizás administraban mal sus finanzas o que quizás porque estaban muy endeudados o porque no eran generosos. No, 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 no. Eran pobres por su fidelidad a Dios, por causa de su fe. ¿Cómo es eso, pastor? Lo que pasa es que hasta qué punto estuve leyendo, eran perseguidos los de la iglesia de Esmirna, que nadie quería hacer negocio con ellos. Los despedían de los trabajos, no los contrataban por causa de su fe. Se enteraban que eran creyentes, que eran cristianos, no, no lo contrates. Oh, este es cristiano, es de la iglesia de Esmirna, despídelo. Oh, había que hacer un gran negocio. Venía ese hombre de Esmirna, porque aunque tú eres rico, ellos tenían, pero venían a hacer un negocio. No, no, contigo no lo hago, contigo sí. Ellos se vieron perjudicados en su economía por causa de su fe. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, no era una pobreza producto de que, ay, si no tengo, pues que la cosa. No, no, no. Era producto de su fe. Y a pesar, pues el Señor les decía, conozco tu pobreza, aunque tú eres rico. Entonces, amados hermanos, miren hasta qué punto ellos, por defender su fe, estuvieron dispuestos aún a sacrificar su economía. ¡Wow! ¡Qué tremendo cristiano lo de Esmirna! Porque cuando te tocan el bolsillo, ahí se prueba la fidelidad. Qué bonito, ¿no? Ay, Señor, gloria a Dios, yo te alabo, te bendigo, pero no me toques esto. Ahí se ve si nos mantenemos fieles. Y esta iglesia fue tocada en el área de las finanzas. Tenía una presión. Dice que Esmirna era una ciudad más o menos de 200,000 habitantes. Éfeso tenía 300,000 habitantes. 200,000 habitantes. ¿Y cuántos creyentes no sabemos específicamente tenía esta iglesia de Esmirna? Pero te digo una cosa, esa iglesia hasta el día de hoy se mantiene, a diferencia de la de Éfeso, con otro nombre, obviamente. En esa zona actualmente existen iglesias cristianas, porque la fidelidad trae recompensa. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, dale un fuerte aplauso a Dios. En la tierra se considera rico al que tiene dinero, pero en el cielo se considera rico aquella persona que es fiel. ¿Cuánto dicen amén?
Esa es la riqueza que Dios le agrada. Y lo otro, la otra riqueza es una consecuencia de los fieles. A esos fieles es la consecuencia, no el fin, la consecuencia. Porque la fidelidad trae recompensas. Pero esta iglesia prefirió perder dinero antes que su fe. Wow. Y yo creo que también en el tiempo de pandemia mucha gente fue probada su fidelidad a Dios porque justamente en esa área fue tocada, fue tratada. Y ustedes saben la historia completa porque estoy seguro que alrededor, amistades, hermanos, familiares que han pasado esa prueba y se quedaron resentidos con Dios hasta el día de hoy. Pero esta iglesia realmente nos está dando una lección, amados hermanos, que muchas veces es inclusive preferible perder nuestro trabajo, preferible perder nuestros ingresos económicos antes que perder nuestra integridad. Y eso solamente para valientes. Ahí se ve la fidelidad. Y por eso que realmente el Señor no tiene una palabra de felicitación, pero en sí no tiene específicamente una palabra en contra de Esmirna. No tiene prácticamente. Más bien resalta su fidelidad. Y eso es lo que realmente nos inspira porque, amados hermanos, la verdadera fidelidad no depende o no debería depender de las circunstancias externas. ¿Cuántas personas dejan de ser fieles a Dios, dejan de ser fieles en todo, en la iglesia, servicio, ministerio, todo, hasta su propia familia? Simplemente porque, ay, que no me siento feliz, estoy triste, las cosas me salen mal, me salen terribles. O sea que mi fidelidad a Dios va a depender de cuánto me va bien en la vida. O sea que mi fidelidad a Dios va a depender de cuánto dinero tengo en el bolsillo. Mi fidelidad a Dios va a depender siempre y cuando esté sano. Yo entiendo que obviamente estas áreas son muy complicadas cuando son tocadas. Preguntémosle a Job. Job fue tocado en sus finanzas y fue tocado en su salud y fue tocado en su familia. Las tres cosas juntas. Dios mío. Bueno, no queremos ser como Job tampoco, ¿no? Pero Dios nos puso el ejemplo de Job, que se mantuvo fiel, a pesar que en un día perdió familia, finanzas y salud. Wow. Yo creo que la iglesia de Esmirna, esto lo estoy agregando yo, se inspiraría mucho en la vida de Job. Y cada vez que compartían la palabra, vamos hermanos al libro de Job. Porque se inspiraban. Y cada vez que ellos eran perseguidos, cada vez que ellos eran maltratados, decían, soportemos, hermanos. Es injusto, sí es injusto, pero mantengámonos fieles. Y así hay muchos creyentes en el mundo que están siendo tocados. Y el Señor nos está diciendo, cuidado, prepárate, porque ahí va a ser puesta a prueba en ti y en mí nuestra fidelidad. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Fueron, dice, a pesar de las pruebas que tuvieron, la pobreza, segunda prueba que pasó Lisa de Esmirna, calumnia. Diga usted calumnia. Versículo 9. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Y eso es otra realidad latente hasta el día de hoy. Muchas veces, amados hermanos, vamos a tener que ser calumniados, difamados, criticados. Ese es el precio realmente de seguir a Cristo de verdad. Y no va a faltar gente que está siempre, ¿no? Como yo siempre digo, desde la tribuna es bien fácil decir, mete gol, ¿no? Ahí bien facilito, ahí no nos ponemos en el plan de que como es así, como es asano, pero ahí baja, baja a jugar fútbol, pues. Ponte delantero, pues. Es otra cosa, ¿verdad? Pero la iglesia de Esmirna fue calumniada, fue difamada, fue criticada. Pero lo interesante es que la crítica no venía de los romanos.
No, sino de los propios judíos. Eso se parece un poquito, ¿no? Como dice en esa frase, todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Mira las redes sociales. Es increíble. A un personaje, a un pastor, autoridad, quienes lo critican en las redes sociales no son la gente que no es cristiana, es la gente que está afuera, ni los conoce. Todas las críticas, juicios son de cristianos. Increíble. Ah, no, pero sale un pastor, le ponen de todo, una iglesia, ¿cómo critica? Por eso la Biblia dice acá, ¿no? Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos. Acá yo le pondría los que dicen ser cristianos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. ¡Wow! O sea, cada vez que tú te atreves a criticar, a juzgar a un líder, a un pastor, a una iglesia, que por qué hacen esto, que por qué el otro, allá, ya sea a qué iglesia pertenece. Acá dice que sinagoga de Satanás. No, no, a esta iglesia yo no voy por si acaso. Sinagoga de Satanás. ¿Sabes que la sinagoga se le llama a los templos donde se reunían los judíos? Por eso que la segunda prueba que pasó en la iglesia de Esmirna fue la calumnia, fue la difamación de los que estaban adentro. Eso sí debe ser doblemente doloroso, ¿no? Bueno, que te juzgue el que está afuera, como dijimos, como tienen otra cultura, entendemos, los perdonamos, lógico, claro, es que no entienden nuestra cultura, pues obvio. Pero que te critica el que está dentro, que supuestamente tiene la misma cultura, y te juzga y te difama, wow, igual te hay que perdonar. Pero es complicado. La iglesia de Esmirna pasó esa prueba. Fueron juzgados, criticados por algunos que se llamaban ser cristianos o hermanos de la fe, pero Jesús los llama calumniadores, sinagoga de Satanás. Amados hermanos, tenemos que cuidarnos. ¿Y sabe de qué tenemos que cuidarnos principalmente? No solamente de la crítica y del juicio, ¿no? Que quizás la puedes hacer en casa, ¿no? Estás tomando el lonchecito y comienzas a dar tus opiniones. No, pero es que esto es así, que debería ser así, que yo, papá, papá. Entonces ahí tu casa la estás convirtiendo pues en una sinagoga de Satanás. Cuando permitimos el juicio, la crítica. ¡Wow! Pero también tienes que cuidarte de los halagos. Porque a veces si no, cuando a mucha gente le encanta y todos como ser humano es algo innato que nos guste el halago, ¿correcto? Pero tenemos que tener cuidado de eso. Porque a veces el demasiado halago nubla tu mente. Uy, hermano, te pasaste, es que tremendo, como Dios te use, ese hermano se va pero volando a su casa, así, ni camine, se ve en el aire, flota. Porque hace ese día se la quedó despierto, toda la noche se quedó despierto, ni durmió en lo que le dijeron. Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con, no solamente con la crítica, ¿no? Y tienes que guardar tu corazón. A veces pasa, ¿no? Hasta criticamos los ministerios, ¿no? Ay, no me gustó la alabanza hoy día. Es que no era para usted, era para Dios. Entonces, pensarán que, ay, no me gustó, ¿ah? ¿Y acaso era para usted? ¿Le estamos cantando a usted acaso? Estamos cantando a Dios por si acaso. Dale un fuerte aplauso a Dios. Debemos aprender a ser fieles, amados hermanos. Sí, claro, cuando todos están con nosotros y nos halagan. Pero también debemos aprender a ser fieles cuando nos quedamos solos y cuando nos critican. Tenemos que ser fieles. Eso es una escuela muy bonita. Es otro día le contaremos esa historia. Pero qué bueno, qué bueno. Así se aprende. Claro, en ese momento incomoda. Pero después pasa el tiempo y dices, qué bien, Señor, que pasó esto.
valió la pena. Uno aprende a conocer a Dios, uno aprende a madurar. ¿Y se va a acabar? No, y se va a continuar. Sí, va a continuar. Ser creyente, ser fiel a Dios, tienes que pagar el precio de ser criticado, calumniado y difamado. Por eso que un verdadero creyente realmente asume el costo de seguir a Jesús, aunque sea criticado, calumniado o difamado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pasaron la prueba de la pobreza, de la calumnia, y tercero, pasaron la prueba de las tribulaciones. O sea, mira, encima, ¿no? Mira, Esmirna, esa no era cualquier iglesia. Pobreza, calumnia, y la cereza de la torta, tribulaciones. Versículo 10, no temas lo que has de padecer. O sea, wow, mira, ya estás pobre, ya te calumnian, pero ¿sabes qué? Falta algo más todavía, que se viene, le dice. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Como ya no estoy siendo probado en la pobreza y en la difamación. No, todavía no, falta algo más. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sacarse el sombrero con la iglesia de Esmirna. Esa iglesia, Dios santo, ¿qué tal pruebas? Encima tribulación, pero este ataque venía directamente del diablo. Ahora, no es que Dios los metió a la cárcel, no. Fue Satanás, pero Dios permitió que el enemigo metiera a la cárcel a algunos, pero para cumplir un propósito. Para cumplir un propósito. Dios no va a permitir nada en tu vida, aun cuando sea malo, si no tiene un propósito. No es que Dios está ahí, uy, se me escapó, no era la prueba para él, era para el de allá. No, así no es. La prueba que estás pasando y viviendo, o la que vamos a pasar o vivir, tiene un propósito. En ese momento no la vamos a entender, vamos a quizás a llorar, vamos a rascarnos la cabeza, pero no entiendo. Quizás hasta te vas a asumir culpabilidad. Yo tengo la culpa. No. Lo único que te puedo decir es que esa prueba tiene un gran propósito. ¿Cuántos dicen amén? Además es temporal. Cuando dice acá 10 días, te está diciendo, es temporal, no es eterna, es temporal. Sé fiel, mantente fiel durante esa prueba. Además, ¿qué nos dice 2 Corintios 4:17? Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es lo que nos dice la palabra. Y te está diciendo, es una leve tribulación. ¿Leve? Sí, para Dios es leve. Comparado con la recompensa que se te viene, no es nada. Va a llegar un momento en que le vamos a decir, Señor, si va a ser así, manda otra prueba, no hay problema. ¿Sí? Porque de solamente imaginarte y ver, no, imagínate que llegue el momento de la recompensa. No, si va a ser así. Jaja. Pero bueno, ¿estás dispuesto a todo esto? ¿Estás dispuesto a todo esto? Porque muchos queremos, ¿no? La clásica, ay, bendíceme, prospérame. Todos queremos lo bueno, pero no queremos lo anterior. No. Queremos ser campeones de salto con garrocha. Queremos llegar acá, así, sin nada de esto. Y lo que es peor, que el que ha pasado eso y ya está en la bendición, ay, ¿por qué será? No, sí, pues mira todo lo que hace y lo que tiene. Y comenzamos a criticar a los jugadores. ¿Y tú sabes lo que ha pasado él para llegar ahí? Tú estás acá y de acá lo criticas, de acá lo juzgas. Cuando tú no estás dispuesto a dar ese camino, ese recorrido, no quieres hacerlo.
Pero claro, cuando llegó la persona acá, crítica, juicio, que más, ahí se nos llena la boca. Mira, date el trabajo de dar ese camino, ese recorrido. Y cuando llegues ahí, igual que él, ahí recién vas a entender los propósitos. Es la verdad, amados hermanos. Una vez más, esta iglesia realmente es de mucha inspiración, porque fueron apresados injustamente, irse a la cárcel de manera injusta y se mantuvieron fieles. Wow. Qué horrible sensación debe ser estar en una cárcel sin tú no haber cometido nada malo. Más bien todo lo contrario, por haber hecho el bien. ¿Cómo? Y el apóstol Pablo era experto, hacía tours de todas las cárceles cuando estaba en sus viajes misioneros, paraba de cárcel en cárcel. Y ahí escribía la mayor cantidad de evangelios que usted y yo leemos, Gálatas, Efesios, Corintios. Ahí los escribía en la cárcel. ¡Wow! La inspiración de Dios y la revelación de Dios muchas veces viene en las cárceles que vivimos a veces, en las tribulaciones que vivimos. ¿Quieres tener una mayor revelación de la palabra? ¿Quieres que Dios te revele cosas mejores y mayores? Bueno, la receta de Pablo ya la conocemos. Los sufrimientos que soportan los que permanecen fieles a Cristo, realmente, amados hermanos, son leves con la abundante gloria que tenemos por medio de Cristo Jesús. Son leves, incomprensibles, pero son leves. Los apóstoles de Jesús, hasta Juan, que fue uno de los últimos, que fue exiliado en la isla de Patmos, ellos tuvieron discípulos. A esos discípulos se los considera, algunos los llaman los padres de la iglesia, otros los llaman los primeros cristianos. Dentro de ellos estaba, por ejemplo, de la semana pasada, creo que mi esposa les habló de Tertuliano. Tertuliano era uno de esos seguidores del apóstol Juan, pero también había otro llamado Policarpo, y Policarpo fue el que se quedó a cargo de la iglesia de Esmirna. Ser el pastor de esa iglesia. Y ese hombre fue discípulo del apóstol Juan. Y ese hombre recibió oposición, difamación, persecución a causa de su fe. Por si fuera poco, terminó en la hoguera y atravesado con una lanza. Esos eran los discípulos de Juan. Wow. Yo la verdad, soy sincero, este tipo de creyentes, me siento avergonzado. Dios mío, estos sí son hombres realmente. Dios mío. Podré estar acá hablando, predicando, muy bonito, y yo creo lo que predico, pero esto es otra cosa. Pero wow, esto debería ser de inspiración. Esto debería ser nuestra meta. Y no me refiero en cuanto al sufrimiento. Ya, entonces debo pensar sufrir. No, 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 no. Acá se ve realmente aquellos creyentes que están parados sobre la roca. Y este hombre Policarpo fue apresado y llevado a juicio por negarse a abandonar su fe. Puede llegar ese momento, amados hermanos. Querían que él se postre ante el emperador de ese lugar y querían que públicamente Policarpo maldiga a Jesús. Y si él hacía eso, lo dejaban vivir tranquilo, feliz. ¿Sabes qué? Solamente haz esto y seguirás siendo feliz, viviendo con todo lo que te gusta. Tranquilo, no te hagas problemas, Policarpo. Si tan sencillo, renuncia a tu fe. Y es más, te vamos a ayudar todavía para que te vaya mejor. Pero Policarpo prefirió morir en la hoguera. Y no solamente mira qué tal saña la que tuvieron, no solamente se contentaron con meterlo en la hoguera, sino que además le atravesaron con una lanza. Bueno, yo creo que le ahorraron el sufrimiento, no me estoy quemando y ya listo, se acabó. Pero ¿sabes qué, amados hermanos? Esto nos está enseñando
de que nosotros tenemos que ser fieles. ¿Saben qué respondió Policarpo cuando le hicieron esta propuesta? Dijo, llevo 86 años sirviéndole a Jesús y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Wow. Yo la verdad que esto es inspiradora. Esto es inspirador. Claro, tenían un líder llamado Juan, que de alguna manera hizo lo mismo. Murió al final este hombre, pero actualmente Esmirna es la única ciudad donde hasta la fecha hay iglesias cristianas. Hoy día esa zona ya no se llama Esmirna, se llama Izmir, con Z, Izmir. Vean ustedes ahí en el mapa, en el mapamundi, Izmir está y actualmente está en Turquía. Porque gracias a hombres como Policarpo, la fidelidad afecta a tus generaciones. Creo que no me han escuchado. Tu fidelidad afecta a tus generaciones. Por eso que, a diferencia de Éfeso, Esmirna, actualmente en ese lugar llamado Izmir, existen iglesias cristianas. Lo que el Señor nos está diciendo es que seamos fieles no solamente en este presente. El mensaje que Dios nos está dejando hoy día claro a la iglesia, que somos tú y yo, tienes que ser fiel para lo que viene. Tienes que ser fiel para el futuro. Ese es el mensaje. Porque ahorita, amén, yo soy fiel, yo también soy fiel ahorita. Pero queremos ser fieles y permanecer fieles con lo que ha de venir. Amados hermanos, realmente la fidelidad de esta iglesia, la fidelidad en medio de la pobreza, en medio de la calumnia, en medio de las tribulaciones, siempre va a ser agradable delante de Dios y Él nunca lo va a olvidar. Se podrán olvidar los hombres, se podrán olvidar los líderes, se podrán olvidar los pastores, hasta yo mismo, pero Dios nunca se va a olvidar de tu fidelidad. Dale un fuerte aplauso a Dios. Leíamos en el versículo bíblico la recompensa. Decía, recibirás la corona de vida. ¿A quiénes? A los fieles. Y tú sabes que Esmirna era una ciudad que se caracterizaba porque eran siempre los campeones en los Juegos Olímpicos. Esmirna siempre se llevaba los trofeos. Esmirna siempre se llevaba las medallas de oro, de plata, de bronce. Así era considerado Esmirna. Siempre se llevaban las coronas. ¿Y quién recibe la corona? Normalmente en un deporte. ¿Quién recibe la corona? El campeón. Pero Dios le llama campeones a aquellos que se mantienen y perseveran siendo fieles. ¿Cuántos campeones hay acá? Dale un fuerte aplauso a Dios. Los campeones de ahora son aquellos que no solo se mantienen fieles, sino que van a perseverar siendo fieles con Dios hasta el último día de vida que tengamos aquí en la tierra. Esos son los verdaderos campeones. Y tus hijos y tus nietos necesitan que les dejes un legado de que tú como padre, que tú como madre te mantuviste fiel. Y que ese legado sepan, mi padre, mi madre, a pesar de su pobreza, a pesar de las calumnias, a pesar de las tribulaciones, me enseñaron que debo mantenerme fiel. Ese es el legado que debes dejar a tus hijos. Eso es lo que quieren tus hijos que les enseñes. Las demás cosas se van a acabar. Está bien que le dejes su casa, está bien que le dejes una carrera profesional, está bien que le dejes un gran testamento, está bien que lo hagas, porque Dios te va a prosperar grandemente, pero eso viene a ser nada comparado con que le dejes un legado de fidelidad a Dios. Eso es lo que tus hijos quieren recordar de ti.
Eso quieren escuchar. Ah, no, mi madre no estará presente acá, mi padre no estará presente acá, pero ¿cómo se mantuvieron fieles? Y hoy estoy pasando una prueba fuerte en mi vida, pero nunca voy a olvidar su legado, porque yo los vi a ellos en situaciones difíciles, los vi en pobreza, los vi en tribulación, los vi aunque en difamación, pero cómo los veía fieles a Dios, fieles en la iglesia, fieles a sus autoridades, nunca hablaron mal, nunca juzgaron a nadie, nunca criticaron, siempre se quedaron callados y siempre daban la gloria y honra a Dios. Eso es lo que yo quiero dejarle a mis hijos. Este mensaje, amado hermano, tanto como de Éfeso, no abandones tu primer amor, porque es un mensaje relevante para los últimos tiempos. No te sientas tentado a abandonar tu primer amor. No, no vale la pena. El Señor te está diciendo, permanece fiel. La vida va a ser complicada, pero Jesús te dice, no te olvides de la moneda. Caiga por qué lado que caiga, la victoria es nuestra. Ya tenemos la guerra ganada. Ya tenemos la guerra ganada. ¿Qué necesito para vencer para tener esa victoria? El Señor te dice el mensaje de hoy día, para que ganes todas las victorias. Así te enfrentes a muchos Goliaths. Se vienen Goliaths más grandes, capaz. Tranquilo. ¿Qué tengo que hacer, Dios? Mantente fiel. Mantente fiel. No te rindas. No te dejes contagiar. No cedas. No te digo que te escondas del mundo. No, puedes estar afuera, pero tienes que hacer luz en las tinieblas. No interesa que estés rodeado de pecado, no interesa. Somos parte de este mundo, vivimos en este mundo, pero no practicamos las cosas de este mundo. Es muy diferente. ¿Sí se puede hacer luz en las tinieblas? Claro que sí. Pero el Señor está probando tu fidelidad afuera, porque acá es muy fácil ser fiel. Acá dentro de la iglesia, en las cuatro paredes, facilito, ¿no? Afuera es la cosa. En tu trabajo, con las amistades que tienes, las conversaciones que tienes, las cosas que ves, fuera. Ahí es donde Dios te dice, sé fiel hasta la muerte. Si es que quieres esa recompensa. Tengo una gran corona y Dios te ve a ti como una campeona. Dios te ve a ti como un campeón. Él ya está con esa corona en la mano. ¿A qué hora viene para dársela? Esa corona la recibes o aquí en la tierra o en el cielo. Pero de que la recibes porque te has mantenido fiel a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguna persona que hoy día nos visita por primera vez? Levánteme su mano solamente. ¿Alguien que vino por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Wow, un fuerte aplauso. Dios te bendiga por allá. Un fuerte aplauso para ustedes. Un favorcito les pido, pequeñito. Pueden ponerse de pie. Quiero dirigirme a ustedes. Pónganse.